Han echado a Dina Boluarte. El Congreso del Perú ha aprobado en una sesión express una resolución mediante la cual se habilitó el juicio político contra la hoy expresidente peruana, destituyéndola y profundizando así la ya grave crisis política del país. ¿Por qué echaron finalmente a Dina Boluarte? ¿Quién es su sucesor? ¿Qué va a pasar ahora con el Perú? Hoy hablaremos de todo ello. La vacancia. Que ya sé que llegó tarde la noticia, pero es que trataba de tener la mejor información posible. Ahora bien, hace menos de 2 semanas publiqué un vídeo precisamente también sobre Perú, también sobre Dina Boluarte, sobre por qué no la han echado. Y en él dije lo siguiente: Dina Boluarte debería ser echada, en el sentido en que es lo lógico que sucediera. No tiene capital político, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, no tiene aprobación y encima ni siquiera tiene diputados. Sin embargo, esto no sucederá. Pues parece que sí la han echado al final, pero bueno, vamos a hablar exactamente de qué fue lo que pasó. El 9 de octubre de este mismo año se dio una sesión express para destituir a Dina Boluarte en el Congreso. Esta fue una sesión que, ya digo, pudo haber tomado perfectamente días o incluso semanas, tiempo suficiente para que yo pudiera grabar algo en condiciones, pero no, ha sido express, ha tomado apenas 6 horas y de hecho a los peruanos les ha pillado de madrugada. Ahora bien, esta situación no se da de la noche a la mañana. Como he mencionado en el vídeo que hice precisamente hace menos de 2 semanas, ya ha habido muchas razones muy buenas para destituir a Dina Boluarte. Sin embargo, la que se ha utilizado evidentemente bajo el artículo de incapacidad moral ha sido el aumento persistente y descontrolado de la inseguridad ciudadana. Concretamente un detonante que ha sido el atentado a balas contra la orquesta, me parece que de cumbias, Agua Marina. Y en esta situación en la que hubo heridos y varios muertos, podría considerarse que es una situación extraordinaria, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que el aumento persistente de la violencia ya es la principal preocupación de los peruanos, como mencionaba en un vídeo anterior. De modo que, bajo la figura de la incapacidad moral, se ha utilizado este lamentable suceso para finalmente destituir a Dina Boluarte en el Congreso. El principal partido impulsor de esta resolución fue Renovación Popular, el partido que comanda Rafael López Aliaga, uno de los nombres de los que ya hablaremos en este canal, que es el alcalde de Lima y uno de los favoritos para llegar a la presidencia. Un partido que de hecho ha estado constantemente en oposición a Dina Boluarte, por lo menos en la bancada. Y se le han unido sorprendentemente algunos partidos que podríamos considerar partidos amigos del propio gobierno de Dina, incluyendo a fuerzas como Fuerza Popular, Alianza para el País, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, la bancada socialista, el Bloque Democrático y un largo etcétera. Podemos Perú y un largo etcétera. Por cierto, quiero abrir un pequeño paréntesis, odio profundamente, eso es muy subjetivo, ¿no? Pero odio profundamente los nombres de los partidos políticos peruanos. Son todos tan ambiguos, ninguno dice nada de lo que quiere hacer realmente, son muy poco demostrativos, son en plan muy genéricos, son Alianza para el Progreso, Alianza por el Perú, Fuerza Popular, nadie dice nada de lo que realmente quieren hacer. Personalmente me dan mucha bronca, pero bueno, eso es una cuestión puramente subjetiva. Luego de la vacancia se ha abierto, por supuesto, una gran cantidad de posibilidades, un gran abanico de distintos escenarios, especialmente por la gran cantidad de partidos políticos. Y esto me ha hecho mucha gracia porque yo estaba escuchando el último informe de Dina Boluarte al país y en lugar de ser un informe a toda la nación sobre el tema de la vacancia y tal, fue más bien como un último informe de gobierno. Es increíble, esta mujer no se enteraba de absolutamente nada. El caso es que Dina Boluarte había sido total y absolutamente complaciente, yo diría que incluso sumisa, a los designios de las diferentes fuerzas políticas que la habían apoyado, desde lo más a la izquierda hasta lo más a la derecha. Todos y cada uno de los congresistas leales a Dina eran prácticamente impunes ante cualquier situación. Les había permitido ir por libres por la vida, con total impunidad, hacer exactamente lo que quisieran. Les había permitido incluso montarse una literal red de prostitución en el Congreso. Esto es real, es impresionante. Todo se los había permitido. ¿Por qué? Pues porque necesitaba de la complicidad de los también extremadamente impopulares congresistas para poder sobrevivir. Y a pesar de ello, a pesar de que su gobierno se plegó enteramente a las fuerzas del Congreso, igual la traicionaron. Es decir, su gobierno de principio a fin ha sido un bochorno. Ahora bien,
¿Por qué la traicionaron? ¿Por qué le echaron igual si tan amigos eran? Bueno, en el vídeo pasado también he mencionado una cosa muy importante, y es que Dina Boluarte es tan impopular que cualquier actor político que logre cargársela, lejos de ser reprochado por la ciudadanía, probablemente sería aclamado o por lo menos aceptado normalmente. Y esto le beneficiaría muchísimo en las próximas elecciones que vienen. Así que hay que leer esta destitución no en clave de seguridad, sino en clave estrictamente política. La iniciativa fue por parte de Renovación Popular, un partido que viene bastante bien perfilado para las próximas elecciones y que se ha manifestado notablemente contrario al gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, el resto de partidos también lo secundaron. ¿Y por qué? Pues porque ya casi son las elecciones y, como he dicho, nadie quiere a Dina Boluarte. Es decir, todos los partidos que aparezcan pegados a ella van a tener un pasivo político muy importante que no quedaría nada bien ni en los debates, ni en las franjas electorales, ni en general en toda la campaña de 2026. De tal suerte que nadie podía realmente negarse a este juicio político sin afrontar después el coste político, el coste electoral de esta decisión. Pensémoslo con el siguiente ejemplo. Imaginaros lo siguiente. Imaginaros que el 9 de octubre pasado Fuerza Popular presenta esta iniciativa, los diferentes partidos se dividen, algunos votan a favor, otros en contra, pero pierden esta iniciativa por un voto. Y ese voto es del partido Fuerza Popular, es decir, del fujimorismo. ¿Sabéis lo mal que le iría al fujimorismo en las próximas elecciones? Porque sería aquel fujimorismo que mantuvo a la muy impopular Dina Boluarte. Es decir, en este contexto, y la razón por la que se la echa ahora y no antes es porque ya vienen las elecciones y nadie quiere tener ese muerto encima. Por eso es que se la han cargado ahora. Personalmente estoy de acuerdo con la decisión, ya era demasiado escandaloso lo de Dina Boluarte, ya se la tenían que cargar, pero lo hicieron demasiado tarde. En mi opinión, eso debió haber pasado por lo menos el año pasado, si no es que en 2023. Ahora bien, la situación es que con esta destitución no dan demasiado tiempo para un nuevo gobierno interino. Es decir, prácticamente nada va a cambiar. Quizás si la hubieran echado antes, hubieran podido poner a un presidente moderadamente renovador que pudiera hacer las adecuaciones necesarias en cuestión económica y en cuestión de seguridad para que el Perú pudiera llegar un poquito mejor a las próximas elecciones. Si no lo hicieron fue precisamente porque a la mayoría de los partidos del Congreso les conviene esta crisis porque precisan de un enemigo para poder polarizar con él. Ahora bien, no os extrañéis y no penséis en ningún momento que el Congreso lo ha hecho por amor a la patria o porque ya estaban hartos de Dina Boluarte o porque les preocupa mazo la seguridad de los peruanos. No, lo han hecho fundamentalmente por motivos políticos y por supuesto no descartemos que haya algún acuerdo espurio por debajo de la mesa con las diferentes fuerzas políticas y con su sucesor. ¿Y ahora qué? El sucesor de Dina Boluarte va a ser José Gerí, miembro del partido Somos Perú, que no le importa absolutamente nadie, presidente del Congreso con 38 años y que literalmente se ha encontrado la presidencia como el que se encuentra a 100 soles en la calle, porque hasta hace unos días, hasta el jueves, era un total y completo desconocido para la vasta mayoría de los peruanos y hasta hace 2 meses fue que se convirtió en el presidente del Congreso. Es decir, si hubieran vacado a Dina Boluarte 3 meses atrás, este señor seguiría siendo un total y completo anónimo. Ahora bien, lo más destacable sobre este señor, José Gerí, además de su ideología, que no tiene ningún tipo de ideología, puede hacer perfectamente políticas de izquierdas y de derechas porque no le importa nada en este mundo. Lo más llamativo además de eso es su prontuario, porque es un señor que está acusado de corrupción, que tiene casos por desacato a la autoridad y también tiene un caso, aunque es verdad que archivado, por violación. Según he estado investigando, archivaron este caso porque el verdadero perpetrador, que es de hecho el tío político de Gerí, estaría refugiándose en Francia, estaría escondido por allá, pero no deja de ser un antecedente. Ahora bien, otra cosa que lo convierte en una joyita y que ha salido bastante a la luz estos últimos días han sido sus publicaciones antiguas en X, que van mucho también por el tinte sexual, y sus publicaciones también en Instagram, o sobre todo la gente a la que seguía en Instagram, que incluía entre otras a muchísimas modelos, ya sabéis de qué, e incluso actrices pornográficas, que no deja de ser lo de menos. Al final tú y yo podemos vivir una vida larga, plena y feliz sin estar al tanto de las intimidades del presidente del Perú, pero es el presidente del Perú. Es como si Ábalos se volviese presidente. Es una cuestión
por lo menos escandalosa. Y recordemos que en el Perú existe la figura de la incapacidad moral. Es decir, que no nos extrañe que antes de las elecciones lo terminen bajando a él también, precisamente por eso. Esa es una de las razones por las que me he tardado tanto en hacer este vídeo, porque a lo mejor lo bajaban después de todo lo que ha salido a la luz. Especialmente porque, como he dicho, tiene una sanción por desacato a la autoridad que viene precisamente de que se le ha ordenado, y él no lo ha hecho, se le ha ordenado asistir a acompañamiento psicológico a raíz de lo que se denominó una conducta sexual patológica. Joyita. Es muy probable que el legado de Gerí se limite únicamente a ser un presidente de transición, un mero gestor de la crisis, que debido a que no tiene ningún tipo de ideología, difícilmente va a aplicar reformas significativas que mejoren o empeoren la situación. No creo que haga prácticamente nada más que no dejar la presidencia acéfala hasta las elecciones. Eso si es que lo dejan terminar su periodo, porque como he dicho, debido a todo lo anterior, no me sorprendería en absoluto que el Congreso también decidiera vacarlo por incapacidad moral. De hecho, durante la toma de protesta de Gerí se especuló bastante con que también se lo querían cargar a él, con que lo hubieran dejado gobernar unos 15 minutos y después de eso hubieran puesto a otra junta directiva del Congreso, pero al final no, al final Rospigliosi sí le puso la banda presidencial y todo bien, vamos a ver cuánto le dura el gusto. En cuanto a Dina Boluarte, probablemente vaya presa. ¿Por qué? Porque tiene tropecientos escándalos de corrupción, tiene un prontuario muy importante, y aunque es verdad que no estoy insinuando que yo tenga ningún tipo de prueba contundente, es una expresidente de Perú, y por regla general, si un expresidente de Perú tiene escándalos de corrupción, es culpable de corrupción. Pensémoslo de la siguiente manera: desde 1985, todos los presidentes, exceptuando a Valentín Paniagua y creo que a Merino, que entre los dos no suman ni 2 años de gobierno, todos han estado presos por corrupción principalmente, están bajo investigación por corrupción, y uno, Alan García, hasta se quitó la vida para evitar ir preso. Ahora hablemos en clave electoral. El hecho de que ningún miembro ni de la izquierda ni de la derecha haya resultado ser presidente no solo beneficia a ambos sectores, sino que deja completamente abierto el escenario para las elecciones presidenciales del año 2026. Pensémoslo así: cualquier presidente que llegue, como es el caso de Gerí, iba a tener bastantes dificultades para poder impulsar su agenda, principalmente por la ingobernabilidad del Perú, la fragmentación del Congreso y sobre todo por el poco tiempo que tiene. Tienen menos de un año para lograr hacer algún cambio significativo. Y lo cierto es que la situación de Perú no es nada sencilla y no es nada sencillo hacer cambios significativos. Así que, en este sentido, si algún miembro, por ejemplo, de la derecha hubiera llegado al poder, su sector, la derecha, no solamente su partido, sino todo su sector, hubiera llegado notablemente debilitado a las elecciones que son dentro de menos de un año. Y lo mismo sucede en el caso de la izquierda. Por esa razón considero yo que lo más factible para ellos, o por lo menos lo mejor en cuanto al cálculo electoral, sería dejar ahí a Gerí, porque les es útil relativamente. No me sorprendería, insisto, que lo echaran, pero les es electoralmente útil dejarlo, así que pensando en clave electoral, deberían dejarlo ahí. Ahora bien, a pesar de la situación política de Perú, que es francamente una cochambre, la situación económica es muy diferente. Es verdad que todavía existe muchísima pobreza, por supuesto, pero es un país que crece, es un país moderadamente estable en términos macroeconómicos y sobre todo el sol peruano es una moneda fortísima, especialmente a nivel regional. Y esto, igual que la figura nefasta de incapacidad moral, es también una herencia de Fujimori que permitió la independencia de los diferentes órganos autónomos, especialmente del Banco Central. Esto permite que la cuestión cambiaria, la fortaleza del sol peruano respecto al dólar y respecto a otras monedas de la región, no dependa de la agenda económica del presidente, porque nadie sabe cuál va a ser la agenda económica del presidente de aquí en una semana, porque nadie sabe cuál va a ser el presidente de aquí en una semana. Y especial mención merece aquí el señor Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central del Perú, el artífice de esta gran fortaleza económica que, a pesar de la durísima crisis política que atraviesa Perú, el sol peruano no se ha visto afectado en absoluto. Bueno, sí se ha visto moderadamente afectado por una cuestión de oferta y demanda, pero no demasiado, por lo menos no como debería a priori haberse visto afectado. Así, el contraste es notable, porque mientras que Perú es un permanente terremoto político al más puro estilo francés, el sol está ahí, tranquilo, sentado, viendo pasar presidente tras presidente, acusados de todo lo posible, y sí mantiene su valor.
lo cual es realmente sorprendente y creo que deberíamos empezar a discutir a nivel mundial si deberíamos empezar a utilizar al sol peruano como moneda de reserva. Conclusión. Tanto Dina Boluarte como el actual presidente José Gerí serán eventualmente investigados y posiblemente presos. ¿Y por qué? Pues porque los dos han sido o son presidentes de Perú y porque además ambos cargan con su propia mochila de escándalos de corrupción y de otro tipo de escándalos de los que ya hemos hablado. De tal suerte que, para bien de su justicia, aunque para mal de sus políticos, la vasta mayoría de los altos mandos públicos en Perú están bajo permanente escrutinio de la justicia. De modo que no me sorprendería que primero Dina Boluarte y luego eventualmente José Gerí sean investigados, como tampoco me sorprendería que alguno de los dos o los dos vayan a presos, como tampoco me sorprendería que antes de que termine este periodo presidencial se carguen también a José Gerí. Aunque esto lo veo un poquito más difícil, pero nada es imposible. Lo realmente relevante aquí es que a pesar de la evidente y encomiable estabilidad económica del Perú, no va a poder progresar como nación si no encuentra también una estabilidad política semejante. ¿Y por qué? Pues porque todo tipo de política pública, y especialmente las que son políticas de Estado, están sujetas a esta estabilidad, a que haya un proyecto político que pueda continuar, que pueda establecer sus ideas y que por supuesto estas ideas sean positivas para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la reducción de la pobreza, y eso es algo que no se puede si no tienes un plan económico, porque el presidente no sabe si el día de mañana, literalmente el día de mañana, se va a despertar con la noticia de que no es presidente más. Así que, en ese sentido, lo único que toca es esperar a que lleguen las elecciones, esperar a que el Congreso no decida también vacar a José Gerí, y en caso de que sí, esperar a que llegue un presidente que sí pueda gestionar la crisis antes de las elecciones, y una vez que lleguen las elecciones, seguir esperando. No votar por un presidente que pueda hacer un golpe de Estado como Castillo, y por otro lado, no votar por los partidos del Congreso. Y finalmente, esperar a que de una vez por todas, a pesar de que no hay voluntad política, se logre derogar el artículo nefasto de la incapacidad moral. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.